Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, amigos y amigas, una semana más en Ni Más Ni Menos. Tiempo para hablarles a todos ustedes pues de la proximidad de las elecciones de ese mes de mayo, de esas elecciones europeas, y eso obliga a variar en cierta medida nuestro formato de programa hoy. Así que el primer bloque, con todos nuestros contertulios, lo vamos a dedicar a conocer un poquito más al Partido de la Libertad. Nos van a explicar un poco más sobre él su portavoz económico, que es Óscar Timón. Pero en principio, si les parece, empiezo presentando a nuestros invitados. Empiezo con Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Volviendo. Lamento no haber podido venir la semana pasada porque fue muy interesante. Eso te iba a decir, es que el debate. Me gustó mucho. Sobre todo el principio. Sí, hubo una cierta tensión muy divertida. Bueno, con nosotros está también Rosa Trapiello. Hola, buenas noches. Que también estará de acuerdo en lo de que la semana pasada... Estuvo muy bien. Nos faltó Gonzalo, yo lo eché de menos porque hubiera sido muy interesante el debate si hubiera estado Gonzalo. No creo que hubiéramos llegado a las manos, pero poco hubiera faltado si está aquí Gonzalo. Bueno, podemos empezar preguntándole enseguida a Óscar su programa de gobierno que dice acerca del aborto y ya la tenemos organizada. Diego Barceló, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Y como les decía, Óscar Timón es el portavoz económico del partido... ¿Puedes explicar un poco más el nombre, Óscar, por favor? Partido de la Libertad Individual. PELI. Correcto. Es el partido de los liberales en España. Digamos, ese hueco, esa anomalía histórica que hay en España de que no ha habido un partido liberal prácticamente durante toda la democracia, y el PELI intenta rellenar ese hueco y que puede haber la presencia de los liberales en las instituciones, que el mensaje liberal llegue a los ciudadanos. Y, por ejemplo, pues hace unas semanas ya ha sido reconocido por la Asamblea General de la Internacional Liberal como el Partido Liberal en España. Bueno, la pregunta es ¿qué es ser liberal, no? Bueno, ser liberal es tener, yo creo que la libertad, ¿no? como el fin, ¿no? Casi, o como el tope moral de la vida, ¿no? O sea, lo que nos interesa es el individuo, que el individuo sea libre, que no tenga esa opresión del Estado, que los políticos no dirijan nuestra vida. Que las personas, sí, desgraciadamente los políticos dirigen, bueno, nos arrebatan directamente la mitad de nuestra vida y regulan la otra mitad, ¿no? Entonces, ser liberal es intentar que esa libertad vuelva al ciudadano. Bueno, preguntas que vosotros queráis hacer. De hecho, el formato lo hemos establecido y así, que en estos primeros 15 minutos pues podemos ir haciendo las preguntas. Lo primero que le quería preguntar a Óscar, bueno, es lo siguiente. ¿Te confiesas liberal, Diego, o no? Yo soy liberal. Vale. Sí, yo soy liberal. Posibilista. Yo, si tengo que definir, ya sé que a Gonzalo no le gusta, yo soy liberal pragmático. Bien. Que eso es una rama dentro del liberalismo. Para oponerlo al liberalismo dogmático, por lo que comentábamos antes con Óscar, de la gente que repite como loro sin entender los fundamentos. Pero bueno, el liberalismo es tan libre que permite esas diferencias. Ahora, Óscar es el segundo candidato en la lista de las elecciones europeas. Correcto. Entonces, para que la gente que está viendo se sitúe un poco, la primera pregunta era si es la primera vez que el partido se presenta a unas elecciones, y segundo, ¿qué expectativas tenían? Vale, es la segunda vez que el partido se presenta a unas elecciones. Ya nos presentamos a las elecciones generales del 2011 por las circunscripciones de Madrid y de Zaragoza, que debido a la ley electoral, pues a una modificación que se hizo recientemente, pues los partidos mayoritarios han puesto unas trabas tremendas a los partidos pequeños para poder presentarse en las elecciones, obligándolos a recoger en un periodo muy corto de tiempo un montón de firmas en cada circunscripción para poder presentarse. Entonces nosotros, un partido que surgió en el año 2009, pues llevamos 2 años de bagaje y decidimos concentrarnos en Madrid y Zaragoza para conseguir esas firmas, y al final lo conseguimos. En estas elecciones europeas también había un impedimento, había que conseguir o 15.000 firmas o 50 firmas de cargos electos, además caía en Semana Santa, había que conseguirlo en 2 semanas y pico. Lo hemos conseguido sin muchos problemas, estamos en las elecciones europeas. Ha habido un trabajo inmenso de todos los militantes del partido para conseguir y trabajar con esas firmas, y las expectativas que tiene el partido pues es crecer, que la gente nos conozca, crecer en afiliación, crecer en compromiso, que nuestro mensaje vaya difundiéndose por la sociedad, porque obviamente somos un partido muy reciente, con una perspectiva muy a largo plazo. Sabemos que es muy difícil conseguir a corto plazo representación en las instituciones, pero no nos preocupa. O sea, lo que queremos es poco a poco ir construyendo el partido, que la gente nos vaya conociendo, que se vayan sumando, y
cuando tenga que venir una representación, pues genial, y a partir de ese momento poder influir también en la política, marcar incluso a los grandes partidos un poco, siempre esa influencia liberal que ahora falta en las instituciones españolas y que no falta en muchos otros países europeos donde los liberales tienen cierta presencia o incluso están en el gobierno. Bien, sí, voy a ser por oposición a Diego un poquito dogmático. ¿Por qué remarcáis libertad individual? ¿Qué queréis decir con eso? Bueno, la verdad es que yo creo que la palabra libertad está quizá tan manoseada, tan modificada, bueno, en el mundo comunista se usaba continuamente la palabra libertad, ¿no? O sea, que quizá lo de individual es un poco para remarcar qué tipo de libertad nos estamos refiriendo, aunque los liberales, cuando hablamos de libertad, todo el mundo ya entiende que es individual, pero bueno, para que, digamos, el gran público pueda entender a qué nos estamos refiriendo en concreto. Yo quería preguntarte, porque leyendo vuestro programa político, yo he visto algunas cosas que me han resultado, bueno, un poco curiosas. Entonces yo quería que tú nos las explicaras. Por ejemplo, en cuanto hay un apartado que dice que los ciudadanos sin antecedentes penales tienen derecho a utilizar armas. A mí eso me ha resultado chocante, lo mismo que cuando habla de los matrimonios, que habláis que, bueno, admitís las familias poliándricas y poligínicas, y alguna cosita más que, bueno, me ha resultado chocante, como cosas, por ejemplo, que hablando de la libertad individual, decís que queréis que se suprima, por ejemplo, el cinturón de seguridad o el casco en las motos. Entonces me gustaría que eso nos lo explicaras, porque igual a lo mejor leído así... Si se me pasa algo, me lo recuerdas. Te lo vamos a ir recordando porque es mucho y abundante lo que nos ha dicho Rosa. Adelante, Óscar. Vale, libertad de armas. Los liberales, pues como buenos liberales, con libertad individual, estamos completamente de acuerdo en que la gente pueda defenderse a sí mismo, que puedan tener armas o lo que quieran para defenderse. Sobre todo teniendo en cuenta que España es una sociedad, bueno, que hay unas 2 millones de personas en España con armas y no pasa nada, no hay tiroteos por las calles ni tal. Y al final al que acaba teniendo las armas es precisamente el delincuente, el que quiere arrebatar la propiedad, tal, y precisamente los ciudadanos honestos son los que no pueden tener armas para defenderse. Y la policía generalmente no puede estar en todas las casas y defendiendo a todo el mundo. O sea, la policía está más para buscar una vez que se ha cometido el crimen. Entonces, muchos partidos liberales defienden las armas, no es algo sorprendente. Bueno, en España sí lo es, ¿no? Sorprendente. Sí, pero es que en España no hay partidos liberales, más que el nuestro. Pero es una herencia del franquismo, no nos olvidemos eso. Es decir, hay mucho más control de armas en España que en Francia, que en Alemania y que en toda Europa. Y eso es un residuo que tenemos del franquismo, no nos engañemos. O sea, si somos demócratas y somos liberales, lo somos para todo. Y lo primero es eso. Yo me defiendo, autotutela de mis derechos. Pero además, una cosa que él dijo, si hay 2 millones de personas que ya tienen armas, porque... bueno, también puede tener armas un ministro de Justicia, ¿te acordás cuando Bermejo cazaba sin licencia, pero él tenía sus armas? Eso es al margen. Pero si ya hay 2 millones de personas que para cazar tienen armas... Sí, tienen armas para cazar, policías, guardias de seguridad, claro, privados, o sea, hay un montón de gente... del rey que se disparó en el pie. Sí, deportivo, o sea, armas deportivas... No de armas deportivas, estábamos hablando de que el ciudadano, de que yo pudiera comprarme una pistola y tenerla en mi casa, un revólver, Es que pensándolo puede ser una forma de disuasión del delito muy importante, porque si un ladrón antes de entrar a una casa puede pensar, ojo que a lo mejor están armados, a lo mejor no entra. Claro, por ejemplo, en Suiza, a mí esto me parece ojo con lo que estamos muy cerca. Sí, a ver, España es un país que no está acostumbrado a que la gente tenga armas, hay un miedo, pero bueno, cuando un español visita Suiza no va aterrorizado porque los suizos tengan armas, y es que lo tienen todos los suizos tienen armas en sus casas, todos. Y sin embargo, no tienes esa sensación. En España solo nos faltaba tener armas. Entonces era ya lo que nos faltaba. Es una cuestión de cultura. Desde luego tendría el permitir que la población tuviera armas tendría su proceso, porque es una población que no tiene una cultura de armas. Entonces tendría un proceso, pero bueno, al que se puede llegar. En Francia compras un arma casi como en Estados Unidos. Y de eso no hablamos. Casi como en Estados Unidos. Poco más que un registro. Si no tienes un arma, no la utilizas. Eso está clarísimo. Pero si es que, vamos a ver, si es que al final, el argumento que tú utilizaste la semana pasada,
para hablar de otro tema, te vale para esto. O sea, si hay armas Él ilegales, siempre lleva si el hay arco a armas su molino. ilegales, utilicemos también las armas legales y permitamos que nos defendamos en igualdad de condiciones frente al delincuente. ¿Por qué yo tengo que ser de peor condición que un delincuente? Por Dios, En Gonzalo, cuanto es a que defensa, lo que hay que no, es mi erradicar pregunta. es a los delincuentes, no nosotros tener pistolas en casa. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que la policía no llega a todas partes. Es más, no pueden ni disparar. Ya ves que el ministro a las manifestaciones dice, y no me hagáis daño a nadie. Pero dar la vuelta a la tortilla a algo así, porque vamos, eso ahora mismo sales a la calle, preguntas a la gente y es impensable y no sé cuánta gente encontrarías que esté dispuesta o que esté. Bueno, de todas maneras, pero hay o sea, que- es como una tú decías anécdota, antes, ¿no? Claro, eso es lo que educar a la claro, gente en eso. No es el eje del No puede programa, ser ni mucho inmediato. menos. Sí, no es el eje Claro. del programa, pero es una cosa que tiene, es por completa coherencia. Sí. Y lo otro que te preguntaba los es- matrimonios. Sí, Sí. a ver, las relaciones entre personas son entre personas, o sea, el Estado no tiene que intervenir ahí para nada, son contratos voluntarios entre ellas. Si, igual el matrimonio sería un contrato voluntario, podría ser entre personas del mismo sexo, de distinto sexo, es indiferente. Puede ser contratos de otro tipo, o sea, el Estado no tiene por qué regular las formas en las que las personas se relacionan. Por eso no ponemos ningún tipo de impedimento a ningún tipo de contrato voluntario entre personas. Yo lo preguntaba porque al hacer referencia a esos dos tipos de matrimonio que sonaban casi islámicos, pues a mí me sorprendió, bueno, pues que un hombre se pueda casar con unas cuantas mujeres y viceversa, una mujer con varios hombres, pues también en nuestra cultura, en España, es resulta rarísimo, chocante. o sea, chocante. Lo permitas o no es rarísimo, pero ¿por qué no? Si la gente, yo digo, son contratos voluntarios, puedes llamarlo matrimonio o puedes llamarlo como quieras. Eso yo creo que eso ya se daría lugar a confusión. Pero simplemente contratos voluntarios de personas que por otra quieran, parte- que quieran convivir juntas o que quieran. Que por otra parte, yo estoy seguro que ya existe, ya se da. Lo que pasa que haya Encubierto. hombres, claro. O sea, y la verdad, porque ayer Rosa nos comentó este tema, y la verdad que a mí también al principio me llamó la atención, pero después yo digo, si mi vecino estuviera casado con 4 mujeres, bueno, pobre hombre, ¿no? Pero... Bueno, Y si en tuviese bien, principio- te pediría ayuda. Claro, no, pero en serio, yo pensaba, y si está casado con 4 mujeres, a mí no me importa. Si a mí no me afecta en absoluto. Después lo pensaba y digo, bueno, la verdad que, es más, si existe Pero, y está... Perdón, eso no te importa y a lo mejor, bueno, no será tu caso, pero si tienes un vecino que vive con un marido, 2 hombres, igual a lo mejor eso sí choca. Y hay gente que pone pegas y reparos. Quiero decir No que entendí, no está... entendí, que o si sea, vive- Sí, que si son del que mismo si sexo, realmente ya no te está mola. casado tu vecino con otros 2 señores, Así como este- No, a mí me da igual. Sí, De me hecho, tengo yo en que Buenos obligar, Aires, tío, me en traten Buenos en Aires el- viví, en el ajo. en Buenos Aires vivíamos y teníamos como pareja de puerta, eran dos chicos, y abajo enfrente teníamos 2 chicos, Bueno, y estuvimos... Estoy sorprendida Dos. de lo liberales realmente En Buenos Aires, que sean. ningún problema. Es más, no, ellos no hacían digo en así. Buenos no, en general, Aires, en general. general, Yo al porque- principio iba a hacer la broma del liberalismo sexual. Yo digo, bueno, bueno, liberales eso es hasta ese otra punto, cosa. pero veo que el camino va tomándose No, no, por ahí, por lo que veo. También O sea, hasta ese punto estáis puede de ser acuerdo uno, en ¿verdad? en legalizar las drogas, ¿verdad? Claro, las drogas es el crimen sin víctimas. O sea, si 2 personas también, si quieren, una quiere vender drogas, la otra quiere consumirlas, ¿quién es el Estado o quién somos los demás para impedir eso? O sea, llenar las cárceles como están llenas de gente que simplemente está vendiendo un producto que otras personas quieren comprar, es completamente absurdo, y dedicamos a eso unos recursos carcelarios inmensos, unos recursos de Hombre, policía inmensos, ese- financiamos mafias inmensas que sobornan luego políticos, que sobornan tal. De hecho, si, por ejemplo, el PELIP luego dentro de unos años se vuelve más influyente, pues te puedes encontrar con que y queremos legalizar las drogas, no te extrañe que mafias de las drogas financien a otros partidos para que eso no se Bueno, produzca, sí, porque su no. negocio es ese. Pero lo de las drogas se refiere a todas las drogas o solo al cannabis o a las drogas más livianas. Aquí hay un problema Ahí no legal quería entrar. e internacional. Mm. Entonces, el cannabis se puede legalizar de forma inmediata. Está legalizado Y legalizar en otros sitios. drogas duras tiene un problema de que te pueden cerrar directamente las fronteras. Entonces, promoveríamos acuerdos internacionales para que nos permitieran la legalización de todas esas drogas. Pero se podría llegar a la no persecución, pero quizá no puedes legalizar la producción Claro. porque otros países te cierren sus fronteras a todo. Claro. Pero sería cuestión de negociarlo con esos otros países y bueno, yo creo que eso muchos otros... Es más, yo creo que es más un problema práctico que un problema moral el que hay detrás. O sea, yo creo que aquí precisamente sí que se confunde el problema moral, que sea dañino o no para la salud, no tiene que influir en la libertad. Y va en el mismo sentido que lo del casco o el cinturón. Oiga,
El que quiera que lo use y el que no, no. No, porque estás afectando al derecho de un tercero. Ahí está el matiz. Pero es que donde ese es el matiz. Es lo de siempre. Yo con lo de que mi consumo libertad no acaba afecta a un donde empieza tercero. la del Yo otro, estaba ¿no? pensando justamente Claro. el tema del cinturón de seguridad. Es verdad. La verdad es una locura que nos pueden poner una multa porque no tengo el cinturón de seguridad. Sí, el único perjudicado en caso de accidente sería yo mismo. Ahora, yo haría un matiz que en el caso de un menor de edad que esté atrás sin cinturón de seguridad, ese sí tendría que estar, que poder ser multado porque es un chico indefenso y que merece ser... Tienes un deber, una obligación de Claro, cuidado respecto pero a él. si yo soy un cabeza dura, un ignorante o lo que sea, y quiero ir sin casco, bueno, si soy cabeza dura no necesito casco. No, en ese caso... No, pero en serio, si la verdad, si me ocurrió pensar ayer, ¿qué cantidad de dinero nos quita el Estado por multas por el cinturón de seguridad? A ver, ahí solo hay una vuelta, yo creo. Que la vuelta es una cuestión de sanidad pública y de gasto sanitario. Bueno. Y eso estadísticamente se está demostrado, que es el único matiz que puedes poner. Bueno, efectivamente eso es un está punto. demostrado que la utilización de ciertos, Sí, no, por eso yo ciertos mecanismos defensivos reduce de forma importante el gasto sanitario. Está claro, porque las lesiones son inferiores. Entonces pasaríamos al siguiente nivel, pues bueno, yo creo que la pregunta está contestada, ¿no? Pasaríamos al siguiente nivel, es ¿el Estado se tiene que encargar del gasto sanitario y de dar la sanidad a los ciudadanos? No. Lo que piensa el PELI, lo que piensan los liberales es que no, que la sanidad debe ser devuelta a la sociedad civil y que tiene que ser cada uno el que se pague su seguro sanitario, la sanidad que quiera. El que no pueda. El que no pueda, primero, por supuesto, eso iría acompañado de una reducción drástica de impuestos. Claro. Con lo cual, el número de personas que no podría, que desde luego habría, ya es muchísimo más reducido que ahora, que el Estado te quita una cantidad inmensa de impuestos y luego te dice, ay, pobrecito, que no tienes para pagarte la sanidad. ¿Cómo voy a pagarme la sanidad si me lo has quitado todo? ¿No? Bueno, pues a las que no pudieran, ahí se les puede dar un cheque sanitario y ellos ir al seguro que deseen, de su elección, y de forma subsidiaria, porque puede ir surgiendo la sociedad civil, crear hospitales privados gratuitos, crear todo un entramado de protección social alternativo al Estado, que pueda proteger a esas personas. Entonces el Estado, según eso va surgiendo, se debería ir retirando. ¿Y quién financiaría esos hospitales Pues mira, alternativos al Inglaterra- Estado? Yo cargo a mis impuestos. A mitad del siglo XX, Inglaterra nacionaliza su sistema sanitario. 2/3 partes de sus hospitales eran privados y gratuitos. Y los nacionalizó. Y de hecho, en los 30 años siguientes no aumentó en una solo el número de camas Es un problema, Luego es un los problema ingleses cultural. vienen a utilizar la sanidad No, pública claro, española porque es fantástica. Claro, No, desde que la nacionalizaron se la cargaron. Se la cargaron, pero Claro. cuidado, el mito de que los extranjeros vienen aquí a usar la sanidad es falso. Vienen porque hay un acuerdo en la Unión Europea por el cual tú si eres un británico Tienes cobertura absoluta. tienes cobertura, pero no tienes la cobertura británica, sino si estás en España tienes la cobertura española. Entonces, ¿qué sucede? Que las coberturas no son iguales. Que tú le estás pagando al inglés la cobertura sanitaria en España. Eso no, es un disparate. pero es que el inglés, por ejemplo, la típica, la operación de cadera, que es a lo que más se viene a España. Muy pocos países europeos cubren la operación de cadera. España sí. Entonces los extranjeros vienen aquí porque es gratis aquí operarse la cadera y en su país no. O sea, no es porque aquí sean buenos haciendo la operación. De todas maneras, yo recuerdo en Argentina, existen hasta el día de hoy, el germen de lo que hoy son hospitales privados fueron, me acuerdo de una concretamente, se llamaba Asociación Obrera de Socorros Mutuos. Eran obreros cuyo sindicato, cuando los sindicatos hacían lo que realmente tenía que hacer un sindicato, se reunían y organizaban un pequeño hospital, después fueron creciendo y ahora son hospitales privados. Es que el Estado se ha cargado la asociación. El seguro de desempleo se lo inventó Bismarck en la Alemania imperial para que los trabajadores dependieran del Estado. Pero ya existía. Pero además, ¿por qué? Los trabajadores británicos en el siglo XIX... Entiendo que tampoco habría seguro de desempleo. No habría... Habría seguro de desempleo, pero No, serían quiero privados. decir, la propuesta vuestra sería que no habría un servicio de empleo público. No habría un desempleo público, pero claro, es que en Inglaterra el 90 y tantos % de los trabajadores en el siglo XIX tenían seguro de desempleo. Pero se lo hacían entre ellos, eran asociaciones de trabajadores, lo que está diciendo sindicatos, Y Bismarck que ahí sí lo tenían hizo. su utilidad. Ahí tenían su sentido. Claro, tenían su sentido. Lo que hizo Bismarck lo hizo no tampoco pensando en el bienestar del pueblo alemán, sino para evitar que se hicieran comunistas. Realmente da la sensación de que queréis dar una vuelta de 180 grados una a vuelta la sociedad. absoluta. Con las propuestas queremos a la sociedad española, me refiero. El giro de todo el estadatismo que Para bien. se ha ido haciendo en los últimos 100 años
revertirlo. Volviendo a las elecciones europeas, no quiero terminar esta parte del programa sin preguntarle a Óscar si se diera que fueras elegido tú y Juan, que es el número 1 de la lista, eurodiputados, ¿cuál sería él o los dos proyectos que en esos 5 años de mandato intentaría llevar adelante? Intentaríamos que Europa volviera a ser una idea de una Europa de la libertad, de las libertades de los individuos, de los europeos, y no una Europa de los estados, no el monstruo burocrático que se ha convertido ahora. O sea, la idea inicial de Europa era una gran idea. O sea, como decía Bastiat, si las mercancías no cruzan las fronteras, lo cruzan los soldados. Y ya vimos que al final del siglo XIX, cuando empiezan a levantarse todos los aranceles en Europa y en el mundo, consecuencia, totalitarismos, 2 guerras mundiales, tremendo. Se crea la CECA, se crea el germen de la Comunidad Europea, y enemigos irreconciliables como Francia y Alemania comercian, se van uniendo, libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de capitales, de mercancías, y las libertades personales que se vayan extendiendo por Europa. Esa es la idea de Europa que nosotros tenemos, no esta Europa de burocracia, donde además es una Europa de los estados, donde encima los estados, toda propuesta que ven que le puede costar votos, la mandan a Bruselas, que la apruebe Bruselas, no, es culpa de Bruselas. Y desde luego es fundamental promover en Europa el fin del Banco Central Europeo, del monopolio del dinero, de todas las asfixiantes regulaciones, que no solo las nacionales sino las europeas, que se están poniendo por encima. O sea, acabar con esa intervención brutal que hay en la economía y que Europa está sosteniendo todavía más, y separar la economía del Estado. Y si, lo último que queráis, porque nos tendríamos que ir a hacer una pausa. Pero que coincidís con Izquierda Unida en alguna de las propuestas más beligerantes que tiene Izquierda Unida en su programa. ¿Cuál es el planteamiento que vosotros tenéis en cuanto al tema económico? O sea, ¿te refieres? La economía española, ¿cómo la veis desde tu partido? ¿Por qué esa supuesta coincidencia que dice Rosa, ¿no? Sí, es coincidencia en economía con Izquierda Unida. No. En temas que Izquierda Unida tiene como muy beligerantes, como... ¿Pero qué temas? No, me refería, si sentís que coincidís con algún tema como la legalización de determinadas cosas, ¿con Izquierda Unida o no? No sé si... Yo creo que Izquierda Unida ya no lleva legalización de las drogas. No, pero... me equivoco, pero yo creo que no la lleva. Una coincidencia que sí hay es la preferencia por una república y no por una monarquía. Sí, eso es una coincidencia. Sí, pero bueno, lo que más me interesaba era si nos podías contar un poquito el programa económico que vosotros tenéis, bueno, a grandes rasgos, claro está. Sí, el programa económico se podría resumir mucho en una drástica bajada de impuestos y su contrapartida, drástica bajada de los gastos. Eso significa acabar con todo el enorme gasto de compra de votos de miles de empleados que no se sabe lo que hacen, miles de empresas públicas que no se sabe lo que hacen, bueno, y aún sabiendo lo que hacen, que no debe haber, subvenciones multimillonarias a las empresas privadas, subvenciones a sindicatos, subvenciones a organizaciones patronales, sí, subvenciones a partidos políticos, subvenciones a la cultura, toda esa maraña de compra de votos que se lleva miles y miles y miles de millones de euros del presupuesto. Y luego devolver a la sociedad civil servicios tan esenciales como la sanidad, la educación y las pensiones, que son la gran pata, ese mal llamado estado del bienestar, que es en realidad el bienestar del Estado, y que son la gran pata de ese gasto público que nos acosa. Luego terminar con las regulaciones asfixiantes de todo tipo, que si quieres montar un negocio tienes que hacer un papeleo increíble, que si quieres hacer un restaurante el color de la pared tiene que ser tal, dependiendo de la ciudad, tal, que si no te dan una licencia no puedes tal, que no puedes usar realmente tu propiedad, a no ser que un político te diga que tienes que usarla así, asá o tal, que es además la base de toda la corrupción. Si el hecho de que una empresa pueda obtener o no beneficios depende del político, pues claro, la corrupción está completamente montada, ¿no? Entonces, eso es fundamental, reducir todas esas regulaciones. Permitir a los ciudadanos y a las empresas y a la gente en general poder libremente pactar sus relaciones laborales, pactar sus contratos, sin que tenga que haber un derecho laboral obligatorio que todo el mundo deba cumplir. Que puede estar ese derecho laboral, pero en todo caso que sea secundario y que la libre voluntad de las partes esté siempre por encima de ese derecho laboral. Y por supuesto,
todos los monopolios, oligopolios, que no se han creado porque los consumidores lo quieran, entonces no hay ningún problema, sino que están creados vía regulación, pues como puede ser el sector audiovisual, donde pues aquí ha habido casos, ¿no?, de licencias que no, esa televisión no sufre. licencias que políticos deciden que no se dan. Algo sabemos, sí. Sí, desgraciadamente sí. Y el mercado eléctrico tremendamente intervenido, incluso en sectores de telecomunicaciones, la banca, que es el gran sector hiperregulado, hiperprivilegiado, que puede coger y prestar cantidades inmensas de dinero financiado a larguísimo plazo, financiado a cortísimo plazo por el Banco Central, de forma que descoordine completamente el ahorro y la inversión, generando ciclos económicos que ahora estamos sufriendo. O sea que el origen de la crisis actual lo tenemos ahí, en la intervención del gobierno, en los privilegios de la hiperregulación de la banca, los grandes sectores que han causado, donde se ha visto más la crisis, banca y vivienda, son los dos sectores más regulados de la economía, o sea, no es nada de extrañar. Y esa es, a grandes rasgos, digamos decir, la política económica. Vamos a poner el matiz, Diego, muy rápido, sí, por favor. La banca pública. Que no se nos olvide. Yo quería preguntarte, ¿tenéis representación en Asturias de un partido de PELIP? No, todavía no hay representación, ya digo, nos hemos presentado a 2 elecciones, a las generales del 2011. Me refiero como estructura de partido. Sí, es lo que te iba a contar ahora. Sí, tenemos, de hecho, me acompaña aquí al programa a Víctor García, que es el coordinador del Partido de la Libertad Individual aquí en Asturias. Y vamos, de hecho, hoy pues tengo una reunión también, aprovechando el viaje, pues con todos los que quieran acercarse en una cafetería. Si os parece, vamos a hacer una pausa, una mínima pausa, unos consejos. Invitamos a que Óscar siga con nosotros en este debate que ahora continúa y, pues me ha encantado. Y nosotros también de tenerle aquí. Bueno, pues vamos, como digo, a unos consejos y volvemos de inmediato. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, después de esta breve pausa con todos ustedes. Iniciamos debate, lo de antes en cierta medida también lo era, pero ahora además con temas de completa actualidad, y tanto porque hace solo unas horas, en este jueves, hemos conocido que el diputado de Izquierda Unida, Ángel González, ha sido condenado a 7 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Hasta el momento no ha dimitido, lo cierto es que puede recurrir esa decisión judicial, así que en todo caso tiene el apoyo del líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ya se ha manifestado dando su total respaldo a este diputado en la Junta. Con él ha sido condenado a 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público también, en este caso el funcionario que ejercía como secretario técnico cuando todo esto de los monolitos ocurrió. En fin, ¿qué os parece este tema? A ver, pues mi nombre, la opinión esto... de un jurista, ¿no? Sí, pero yo aquí más que como jurista, como el aspecto político. Eso es la demostración de que los políticos creen que están por encima de la ley y que la ley es para los demás y no para ellos. ¿Por qué? Porque este fenómeno, porque es un fenómeno, da una explicación. Dice, no, era para agilizar. Vamos a ver, oiga, es que la ley hay que cumplirla, aunque a usted no le guste y no esté de acuerdo. Porque precisamente eso es la democracia, el respeto a la ley, el imperio de la ley. Y la ley, lo mismo que la aplicamos a la gente que tiene que pagar impuestos, o sea, tenemos que aplicar con mucha más dureza a la gente que tiene que aplicar la norma y que tiene que ejercer el poder en nombre nuestro. Y yo lo único que lamento de esta condena es que es una condena muy leve, porque es sangrante que el tipo penal en los delitos cometidos por políticos y funcionarios lleve poco más que la multa y la inhabilitación, salvo en casos de que hablemos de muchísima cuantía. O sea, es lamentable que a un chorizo por petura navaja lo manden a la cárcel y que a un delincuente como es este diputado, por malgastar tu dinero, por saltarse a la torera y por darle premio a sus amigos, le digan, no, usted ya deja de ser político. No, mire, usted a la cárcel como los chorizos, porque es lo que es un chorizo. Además, lo lamentable es Lo que eso. supone es que deja de ser diputado, pero no va a ir a la cárcel. No, evidentemente, si la pena es inhabilitación, no tiene más sanción que durante 7 años no puede detentar ningún cargo público. Además, lo increíble es que un diputado diga que hace una cosa para agilizar la ley, cuando justamente lo que puede hacer un diputado es cambiar la norma. Si la norma está mal, cambiala. Soy el diputado. Es realmente notable. A mí me parece vergonzoso que no haya dimitido aún.
Pues No, a mí sin me, duda. me parece que es recurrible esto, y si este señor se mantiene en el cargo, yo creo que los asturianos y las asturianas nos tenemos que sentir avergonzados de los políticos que tenemos. O sea, no hay derecho. Bueno, nos podemos sentir avergonzados Bueno, igual. eso te iba a decir. También, bueno, yo Ese me sentimiento siento. creo que ya lo Una- teníamos. Yo me siento. una pregunta. Sabemos, creo que Estela es maestro, profesor, algo así. Maestro. ¿Sabemos si la sentencia es inhabilitación para empleo o cargo público o solo para cargo público? Creo que Porque ahí está el solo matiz. Porque me parece, yo casi lo prefiero diputado que dando clase. A ver qué es lo que les explica a esos chiquillos. Creo que es solamente para cargo público. Bueno. Por lo tanto, pues volver a la Porque la del enseñanza. funcionario es para empleo o cargo público siempre. Sí. Pero la de él, no sé si lleva también implícita la de... A mí o sea, me- que habría No. que ver el texto. No implica, dice la noticia, la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera, que Eso es creo lo que que en es este caso la lamentable. tiene. Es muy Eso es lo que es lamentable. O sea, como tú bien dices, puede volver a dar clase a los mañana. niños Y mañana. a ver qué mismo. les cuenta mañana. Hombre, gracias a Dios, yo como también soy liberal y ni sanidad pública ni educación pública, pues gracias a Dios no le va a dar clase a mis hijos, seguro. Rosa. De verdad bochornoso. O sea, no tengo palabras para pensar que este señor continúe en el cargo cuando a ellos además se les llena la boca permanentemente, me refiero a Izquierda Unida, de denunciar al resto. O sea, encuentran el mínimo resquicio para clavar los dientes en la yugular de los contrarios, pero no reconocen, porque que Cayo Lara salga apoyando a un señor que lo acaban de inhabilitar 7 años, a mí me parece que esa frase que yo digo siempre, que se lo hagan mirar. Es el pan nuestro de cada día. Los políticos no, has tenido corrupción y tal. No, pero tú más. Y tú más que el otro. Tú más que no sé qué. No, o sea, está claro, no es un tema de un partido es corrupto, otro partido no es corrupto. Los partidos son organizaciones, sobre todo los partidos grandes, muy grandes, con mucha gente. No puedes controlar a todo el mundo ni poner la mano en el fuego a todo el mundo. La única solución que hay para la corrupción es que el político no tenga ese poder discrecional. Si tienes el paradigma del político corrupto es el concejal de vivienda del municipio. Claro, dices, bien, vale, es una persona que puede decir mañana, oye, este terreno calificado como rústico es ahora urbanizable. Y de golpe, el propietario de ese terreno quizá tiene una plusvalía del 1000, 2000 o 3000%. Claro, Ahí te falta y eso depende del... un colaborador necesario, te falta ahí, que es el jefe de urbanismo. Sin el responsable municipal de área de Sí, urbanismo, bueno, digamos, el concejal no puede trabajar. La concejalía, Ahí está. dejémoslo en la concejalía. Ahí de está. urbanismo. Pues ahora imaginemos que el concejal de urbanismo de ese municipio no puede decir si ese terreno es urbanizable o no, tal, sino que solo es decisión del propietario. Y va el propietario ahí, o va el concejal y dice, oye, dame dinero, tal, ¿para qué? Claro. Si me da igual, voy a construir la casa, digas tú que sí o digas que no. Entonces, por muy corrupto que sea el político, nadie le va a pagar, nadie le va a corromper. A mí de esta sentencia lo que me parece muy bien, bueno, uno es que el hombre dimitiera, evidentemente, pero que también se haya condenado al funcionario, porque los funcionarios tienen que pensar, a ver si se lo empiezan a pensar 2 veces antes de acceder a las peticiones del político, porque eso se está viendo todos los días en ayuntamientos, en consejerías. O sea, llega el político de turno, al funcionario, oye, le aprieta un poco y el funcionario accede. Bueno, pues que todo el mundo tome nota. También Sobre te digo todo- que si esta práctica de fraccionar contratos para hacerlo, si por esa práctica se condenara a todos los políticos que lo han hecho en épocas anteriores, No había aquí en la cárceles. región, No había No nos cárceles. quedaba otro remedio que aplicar lo que dice el Pelín. Sacar a todos los narcotraficantes de la cárcel para meter a los políticos. Sí, no hay sitio. Y seguramente nos iría mucho mejor. no hay sitio. Bueno, a los narcotraficantes ya los están sacando con la ley esta de... No, pero ahí no se aplica. Ya ahí hay argumento judicial para... Han salido un montón Sí, estos pero días, ¿no? ya hay argumento judicial Vale. para que nos sigan saliendo. Ahí sí. El tema Parot no, pero ahí sí. Ya. Diego, perdón que te corté antes. No sé No, qué. nada, que iba a decir que justamente los funcionarios cuentan con la estabilidad en sus puestos, es decir, que no pueden ser despedidos, precisamente para tener una herramienta para resistir ese tipo de presiones. Claro. Si no, no tiene ningún sentido esa estabilidad. Pero el incentivo del funcionario tampoco, no tiene incentivos tampoco para resistir eso, porque También, es no... Conocéis el caso que destapó la trama Gürtel, ¿no? Una funcionaria, parece ser, hace unos días la entrevistaba en la radio, una funcionaria denunció lo que estaba ocurriendo en su epicentro, que era el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, si no me equivoco. Bueno, efectivamente es funcionaria, no la podían despedir, pero la hicieron la vida imposible, Claro. de tal forma
bueno, estuvo de baja psicológica no sé cuánto tiempo, etcétera. O sea, probablemente, como dices, Diego, no te pueden despedir, pero te han metido en un buen los lío. Los funcionarios pueden ser grandes profesionales, pero los incentivos que tienen son perversos. Entonces, si tú eres un gran profesional, haces muy bien tu trabajo y te encuentras con que el funcionario de al lado no hace su trabajo, pero cobra exactamente lo mismo que tú, y encima hace lo que el político le dice que haga y asciende por encima de él, pues es muy difícil la profesionalidad. O sea, que esto está podrido, vamos. Sí, pero realmente es culpa del incentivo de cómo está montado el sistema. No es que los funcionarios sean malas personas y los trabajadores privados sean buenas personas. No, Hombre, es el incentivo. De hecho, los cambias de puesto y el incentivo cambia por completo y el comportamiento cambia. Tú simplemente tienes que mirar los ayuntamientos. En los ayuntamientos tú analizas, además yo creo que no se escapa ningún ayuntamiento, la gente que ha sido próxima al gobierno pues ha ido escalando puestos, ha conseguido que entraran familiares y han ido, pues, yo creo que ahora mismo en la administración hay ayuntamientos que, aunque cambie el color político del ayuntamiento, han montado un entramado de tal magnitud de su gente que, aunque cambie el color político del ayuntamiento, no lo puede controlar el nuevo equipo de gobierno, porque sigue siendo la gente del anterior equipo la que está ahí. O sea, generalmente lo que se hace es montar otro entramado para los tuyos. Sí. Ese argumento lo manejó un gobierno fugaz que tuvimos en Asturias, ese argumento. Bueno, pero es cierto, ese argumento. Es cierto. Sí, pero, a ver... Es cierto, yo puedo ponerte el ejemplo sí, de un mira, ayuntamiento que sí, todos conocemos. Pero en todos los ayuntamientos hay funcionarios, y la gran mayoría lo son, que si les das la oportunidad van a trabajar bien. Sin lugar a dudas. Sí, sí. Y grandes profesionales, sin lugar claro, a dudas. Pues entonces, sin lugar a dudas. Pero lo que hay que hacer es, cuando uno se presenta a unas elecciones en un ayuntamiento, lo primero que tienes que hacer es conocer qué cuadros que hay en el ayuntamiento. Por si te toca gobernar, saber con quién puedes contar para hacer la cosa bien. Pero no hacerlo al revés. Porque entonces al revés te pasa como al gobierno fugaz, que fue a un sitio y dijo, pero si no sé quién trabaja aquí, no puedo trabajar con ellos. Es que el trabajo es ese también, ¿eh? Muy buen nombre el gobierno fugaz, ¿eh? Me encanta. Yo creo que sí, vamos a acuñarlo. Muy buen nombre. Bueno, las encuestas dicen que el PP ganaría las elecciones europeas. ¿Esto es un punto a favor del PP o en contra del PSOE? Porque... Vaya por Dios. Creo que eso es un punto en contra de los electores, ¿no? Eso lo que demuestra es que no nos estamos enterando de dónde está el problema, que tenemos miedo a verle la cara al monstruo y a saber qué hay y qué hay que hacer para solucionar las cosas, y que en el fondo hay una gran clase media todavía acomodada que prefiere mantener lo poco que le queda. Yo no me fío de las encuestas. No, yo dos cosas. Primero, que son encuestas, pero por otro lado yo voy a decir lo opuesto a Gonzalo en este caso. La gente que vota nunca es la culpable. Quiero decir, son los partidos políticos que no saben o no tienen las herramientas para transmitir sus mensajes. A ver, la gente no es tonta. Entonces, yo creo que fundamentalmente lo que muestran estas encuestas es un gran problema para el PSOE, porque lo normal en un mercado político básicamente bipartidista es cuando el partido de gobierno se va desgastando y cae, sube la oposición. Pero acá ha pasado que cae el partido de gobierno y la oposición cae aún más. Entonces eso nos da cuenta del nivel que tiene la oposición. Entonces el verdadero problema en realidad lo tiene el PSOE. Y con candidatas como Elena Valenciano, haciendo las declaraciones que hace, entonces uno dice, bueno, parece que lo están haciendo a propósito y ahí están los resultados. Entonces en ese sentido la gente no es tonta. Es que no han acertado ninguno los candidatos de los dos mayoritarios. Vamos a ver, estamos hartos de ver a los políticos de siempre en los cargos de siempre. Lo que pasa es que ahí... Pero les seguimos votando como siempre. Luego, yo no digo que la gente sea tonta, digo que es culpa de la gente. De todos modos, yo que creo dicen que mucho en contra va a ganar la abstención. La partitocracia lo que está es protegida. O sea, es No, que lo que vemos en esa encuesta no es, no, bueno, el PP ha bajado el PSOE. No, pero es que o gana el PP o gana el PSOE. O sea, después de que el PSOE ha arruinado el país y de que ha llegado el PP, lo ha rearruinado todavía más y encima subiendo los impuestos hasta límites insospechados, después de eso
van a ganar uno de los dos. También te voy a decir una cosa, viendo que la tercera fuerza es Izquierda Unida, yo le prendo velas al PSOE. Entonces, ojo, porque... Hay que tener en cuenta que todos estos partidos tienen una cantidad inmensa de recursos públicos, de subvenciones directas y de subvenciones indirectas vía fundaciones y otro tipo de subvenciones, de aparición de control sobre los medios de comunicación tremendo. Eso hace muy difícil para otros partidos coger el mensaje. Y además se crean partidos escindidos de estos, con personajes que muchas veces usan el cargo que han conseguido, ya sea del PP o del PSOE, para crear otros partidos similares que aglutinen el descontento que tenga la población. Es que justamente el otro día lo comentamos aquí cuando estuvo el portavoz Algo sabemos de eso. del Vox, el portavoz de Vox para Asturias, y es que lo que nos muestra tanto la existencia de UPyD como de Vox y las candidaturas de Cañete y Valenciano, que no los quiero poner en pie de igualdad porque hay una diferencia sideral entre ambos, es el mal funcionamiento de los partidos. Yo creo que hay mucha gente que pone el acento en el bipartidismo. Yo creo que el problema real no es tanto el bipartidismo como el mal funcionamiento del PP y del PSOE, que no se eligen democráticamente sus candidatos. O sea, no puede ser, y ya lo dije la semana pasada, que el candidato de la lista del PP lo elija el presidente por su propio designio. O sea que una semana, el día antes de ser nombrado, ni siquiera el propio Cañete sabía que iba a ser él el candidato. Eso no es ni democrático, no es algo que no sirve. Entonces yo creo que el acento está ahí. Y ahí sí que haría falta una regulación para obligar a los partidos a elegir sus candidatos de manera democrática. Pero El bipartidismo es la herramienta para que eso siga siendo así y no cambie. Es decir, Claro, ya lo sé. esos dos Sí, partidos, sí. más el resto de diques de contención, argumento en el que tengo que estar absolutamente de acuerdo, son diques de contención y lo lamento además profundamente, pero es que es un hecho. Al final, todo lo que surge justo por debajo, salvo alguna notable excepción, cada uno que ponga la que quiera, son diques de contención. Es decir, son diques de contención frente a la libertad real. Es decir, una escisión del PP, una escisión del PSOE, son otra forma de ser PP y de ser PSOE. Es otra alternativa que tampoco va a ir a cambiar nada. Porque al final, y además, ya digo, yo lamento profundamente reconocerlo, pero es que es un hecho. Lo que hay que reconocer son los hechos. Son partidos que se gestan precisamente por prácticas antidemocráticas y con funcionamientos, salvo contadas excepciones, Que reproducen lo que critican. exactamente, reproducen lo que critican. Aquí en Asturias tenemos el ejemplo claro. El partido creo que lo fundamos tú y yo en 2011, ¿no? Estamos en 2014. Cada 3 años tendría que haber congresos, dicen los estatutos. De eso algo sé, porque negro sobre blanco los puse yo. No los ha habido, congresos. 5 de marzo tenían que estar convocados los congresos. Que yo sepa, no hay nada convocado. Un partido que estuvo sin tesorero hasta hace 6 meses. Ah, tiene tesorero. Ahora sí, ahora ya puse una página web. No lo había antes. Había Economo. ¿Sabes tú ese concepto que manejan del Economo? A emulación de la Santa Madre Iglesia, que tiene Economos. Yo lo único que quería comentar es que tú, como bien explicas, Diego, lo de Cañete, que fue elegido a dedo, claro, por el presidente, Todo, pero sí, sí. ¿qué sucede? Que sus afiliados, sus bases y sus votantes lo aceptan. Sí. Entonces, bueno, resulta chocante, pero las personas que votan a ese partido están aceptando Claro, que pero, esto sea pero así. si tenés en cuenta que el candidato que tenés enfrente es principalmente Elena Valenciano o Izquierda Unida, bueno, entonces la gente a lo mejor lee lo que visualiza. Después de verdad que tenemos partidos como él es candidato, pero bueno, en parte está acá para que la gente lo conozca, porque la gente no los conoce. Y así tenés otros casos, porque la verdad que hay alternativas para todos los gustos. Pero hablando del hombre común que va a trabajar, tiene sus problemas y no está en política, y no lee el periódico, no sabe, ve el telediario. En el telediario le aparece el PP y el PSOE. Yo lo que no sé es por qué Diego critica el dedo cuando la mayor gloria del fútbol argentino, derrotar a la Percy Albión, fue la mano de Dios. La mano de Dios. Sí, es verdad. Hombre, la mano es más que el dedo, Le ¿no? fue la mano Rajoy completa. puede haber utilizado la mano completa, no hay que decirlo. No siempre es mala el dedo, oye, mira. Oye, un tema que seguro va a dar mucho que hablar y que escribir, sobre todo en las páginas de Sociedad, es la entrada en prisión que se ha producido este mismo día de la mujer que mató al violador de su hija, que le prendió fuego en Alicante hace de esto ya algunos años. El individuo había violado a su hija de 13 años y cuando salió de la prisión con un permiso carcelario, acudió al pueblo donde todo esto ha ocurrido. Supongo que no tendría
tendría que tener una orden de alejamiento de la víctima vigente, ¿no? Pero bueno, aún así la mujer se lo encontró en un bar del pueblo y en un momento de ira pues le prendió fuego. Va a ir a la cárcel al final esta mujer. A lo mejor desde el punto de vista legal se puede explicar, pero desde el punto de vista legal se puede explicar que vaya, se puede explicar que no vaya. Desde el punto de vista filosófico, lo que hay que hacer es el siguiente planteamiento. El Estado ejercita el ius puniendi por delegación del ciudadano. Cuando el Estado fracasa en el ejercicio del ius puniendi, el ciudadano está legitimado para sustituirlo, porque actúa por delegación. O al menos debería ser así. El fundamento último del ius puniendi es ese, ¿no? Es la delegación que el ciudadano hace en el orden público. Además, esa es, al final, la esencia, la última explicación de que existe el Estado. Si el Estado no vale para eso, para todo lo demás sobra. Es un poco lo que hablábamos antes. Sanidad, educación, todo es muy bonito. Pero el fundamento del Estado es el orden público y la defensa nacional. Todo lo demás son añadidos que hemos ido poniendo en el tiempo. Pues primero garantíceme eso. Y si usted fracasa, permítame que sea yo quien tutele mis propios derechos. Y lo que resulta evidente es que, lo diga, como se dice jurídico vulgarmente, Agamenón, su porquero, una persona que ha violado a una chica de 13 años no puede volver ni 10 años después, ni 50 años después al mismo sitio. No puede volver. Probablemente tenga que pasarse el resto de su vida metido en la cárcel. Y probablemente, si preguntamos, y vamos a hablar de consenso, que para muchos temas que son bonitos lo utilizamos, a la mayoría de la población, pena de muerte para violadores de chiquillos. Estoy convencido que como mínimo el 51% dice que sí. No se atreve nadie a poner eso sobre la mesa, yo Claro. creo. Claro. Pues vamos a hablar de democracia y libertad. Es lo que hablábamos de antes Yo del pelín, creo ¿no? que, Que es volver, darle la vuelta completamente a todo. Hay indultos en este país increíbles y hay indultos inexplicables, y a esta señora, desde luego, que no la hayan indultado. Desconozco si han pedido el indulto, no lo sé. Pero yo creo que, no sé si todos somos padres, los que estamos aquí, padres y madres, pero yo pienso que hubiera hecho lo mismo que hizo esa mujer. Y a lo mejor no una vez, si pudiera 3. Lo hemos hablado. Mira, Lo siento. La Biblia, yo soy muy católico, lo sabéis ya, bueno, él no, pero vosotros ya lo sabéis. La Biblia dice que hay que perdonar, creo que son 7 veces 7 o 77 veces 7 o tal. Sí. Eso dice una cosa, es decir, el perdón también tiene un límite, ¿eh? Es decir, ya hay conductas que no tienen perdón, y hay conductas que sí pueden tener perdón. Entonces, la conducta que no tiene perdón, no se perdona. La que tiene perdón, se perdona. Entonces, pongámonos de acuerdo. Yo creo que sí, pongámonos de acuerdo en las conductas que no tienen perdón. Pero además, es decir, tampoco uno es incivilizado, por plantear eso. Porque al final también es una cuestión de razón. Violadores de niños, te cargas a 3. El cuarto ya no existe. Porque no va a tener narices para hacerlo. Ciertamente. Eso está clarísimo. O sea, va a contenerse. Si sabe que tiene ese riesgo. El problema, y lo hablamos también para muchos temas, es que cuando la sanción no es suficiente, los motivos para no llevar a cabo una conducta no son suficientes y te puedes desatar. Y puedes tener una inclinación exacerbada, puedes ser un enfermo o no serlo, puedes ser lo que quieras, puedes hacerlo por puro placer, no lo sé. Pero si frente a ese estímulo tienes otro estímulo igual de poderoso, la conducta la reprimes. Eso es algo que es evidente. Entonces al final hay que ser racionales y aplicar normas de razón para reprender según qué conductas. Óscar, sobre esto lo que quiere aportar. Los liberales lo que vemos es que la justicia, y además desde hace mucho tiempo, se ha olvidado de resarcir a la víctima. Es muy importante resarcir a la víctima. Y no, también, por supuesto, puede importarle el castigo a la persona que comete el crimen. Pero ya de hace mucho ya los estados, ya con el delito contra el rey y tal, dejaron de, no, pues si alguien mataba a esta persona, entonces una multa y tenías que pagar al Estado, no a la familia del que había muerto o nada de eso, no, al Estado. Y además, bueno, te podrían cerrar, que encima eso ya ha sido ya un sistema posterior, que la prisión al final la paga la víctima también, con sus impuestos. O sea, no solo no recibes ninguna resarcción por el crimen que han hecho contra ti, en el que supuestamente el Estado te tenía que haber protegido de ese crimen, aunque porque no te deja, entre otras cosas, protegerte por ti mismo. Y luego no solo no tienes ningún resarcimiento, sino además tienes que estar pagando con tus impuestos el mantenimiento del criminal en la cárcel. Ese punto, la víctima merece una indemnización por parte del Estado porque el Estado falló en la... Probablemente tenga posibilidades de reclamarla. Para víctimas de delitos violentos, lo que pasa es que son ínfimas. Pero luego hablamos, es que la pena
tiene una parte de reparación moral a la víctima. O sea, hay una parte de reparación moral a la víctima siempre. Es decir, el castigo que sufre el culpable a la víctima le repara siempre. O sea, hay satisfacción. Eso, el que está acostumbrado a verlo en el día a día, te das cuenta. Mira, el conductor del autobús de Mieres, aquel de los chiquillos, de hace 8 años, al final va a ir a la cárcel. Pero va a ir a la cárcel porque mi cliente se empeñó y me dijo, quiero que vaya a la cárcel. Y nos empeñamos y va a ir a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque dices, es que a mí no me vale otra cosa. A mí no me van a devolver a mi hijo. Hay 4 niños muertos, 20 y tantos heridos. A mí no me vale con que me den 30, exactamente, 30, 40, 60 mil euros. No me vale. Yo quiero que él pague, porque a mí eso me repara moralmente. Saber que el culpable de la muerte de mi hijo tiene castigo, a mí eso me repara. Y también el disuasorio. Es que lo importante es lo que quiera la víctima, porque también la víctima puede preferir el dinero o puede preferir que esté en la cárcel, pues depende también del tipo de delito que se haya cometido, pero claro, que se tenga en cuenta la víctima a la hora de pesar las penas. Mira, ahí el derecho penal de menores ha dado un paso atrás tremendo. Culpa del PP, además, yo eso lo critico siempre, porque la ley penal del menor es una ley del PP que parece que está hecha para niños que son angelicales y nunca van a delinquir. La figura de la acusación particular en el procedimiento penal de menores es difícil, llena de obstáculos y con muy poca capacidad de decisión. Queda prácticamente en manos del equipo psicosocial y del fiscal de decidir la pena, como si por el hecho de ser menor el que lo comete, la víctima tuviese menos derecho a resarcimiento. Es dificilísimo ejecutar una sentencia de menores, te tiras años. Es una cosa que es lamentable. Bueno, señores, hay que despedir, así que, bueno, a los 3, lo último que queráis Oscar, decir, Diego. Sí, no, le quería preguntar para la gente que está viendo, ¿dónd puede obtener la gente más información sobre la candidatura y sobre el partido? Sí, tenemos la página web, que es www.p-lib.es, y también estamos en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Sí, de hecho yo conocí al partido por un anuncio en Facebook. Sí, ahí publicitamos pues, todas las reuniones, que hay, por ejemplo, la reunión que hay hoy, pues ahora está publicitando en Twitter la reunión que hay en Asturias. Si alguien se quiere dirigir a Sí, vosotros, y en ¿hay Asturias algún...? hay que dirigirse al coordinador de Asturias, que es Víctor García. Eso se pueden poner mandando un correo a contacto@p-lib.es y ya les ponemos en contacto con el coordinador sin ningún problema. Y yo una última personal. En el test de Nolan, ¿dónde estás? Liberal... Pero porcentajes. 100%. Pues te quedas muy por debajo de Gonzalo, ¿no? Porque él hizo el test y dio bastante más. No, soy 90-80. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que nos tienen aquí todos los jueves, en Ni Más Ni Menos. La próxima semana más y les esperamos. Hasta la semana que viene.